Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista. En los últimos 15 años, la orientación política latinoamericana dio un cambio al tener en la mayoría de la región gobiernos de izquierda. Con políticas sociales y de apoyo para los sectores menos favorecidos, lograron penetrar en las mayorías sociales. Después de algunos años, es importante analizar el avance de la izquierda en Latinoamérica y los nuevos desafíos y las críticas que enfrentan. Para eso tenemos con nosotros al sociólogo e investigador mexicano Lucio Olivera, a quien le doy la bienvenida a este espacio de Infórmate X. Buenas tardes, Lucio. Buenas tardes. Un placer. Saludo. Un placer Gracias. tenerlo con nosotros en este espacio y vamos a hablar de la izquierda latinoamericana. Y al mencionar hoy por hoy la condición de América Latina en cuanto a los gobiernos de izquierda, no puedo dejar de ligarlo con los casos sonados de corrupción. ¿Cómo se encuentra este sistema de la izquierda y la corrupción? Bueno, quiero decir que para la izquierda latinoamericana la democracia es una disputa de proyectos políticos y culturales. Y el proyecto de la izquierda siempre ha estado asociado con ser un proyecto ético. No solo político, sino un proyecto ético. Entonces es grave la situación de la corrupción, afecta mucho a la izquierda la corrupción. En realidad quiere decir que algunos miembros de las organizaciones políticas que empiezan a administrar el Estado no han entendido que tienen que cambiar su mentalidad, que tienen que cambiar sus valores, sus creencias, sus ideas, tienen que respetar a la sociedad y respetar al pueblo, no haciendo actos de corrupción. Esto no es fácil para la derecha. Históricamente ha creado una cultura de corrupción, eso hay que decirlo. Entonces la izquierda, cuando administra el Estado, sobre todo en los últimos 15 años que se ha visto en situación de administrar el gobierno, se ha visto ante el problema y no siempre ha respondido como se esperaba, con sentido ético. Y creo que hay una realidad de algunos miembros de la administración de la izquierda en algunos países que han incurrido en esos actos de corrupción. Son censurados por los propios jóvenes de sus partidos, por los propios políticos más honestos de sus partidos, pero se han visto en una situación muy difícil. Entonces, estamos ante un problema clave que afecta sobre todo a la izquierda, porque la derecha periódicamente tiene casos de corrupción. Veamos algunos casos concretos y vamos a ver cómo se presenta el problema concreto digamos, de la izquierda, ¿no? Y ya hablando en materia más específica, ¿cómo se ve afectada la imagen de la izquierda frente a la opinión pública hablando de estos casos de corrupción? Porque me parecería, usted decía, la izquierda tiene un mensaje o un proyecto también ético. Y al tener este problema de corrupción, parece que esa imagen se vuelve complicada para las poblaciones. No, claro, si la población elige a la izquierda porque no quiere ya la corrupción, no quiere las prácticas tradicionales, quiere que otra forma de vida, que es la vida de los trabajadores, la vida de los jóvenes críticos, de pensamiento crítico, la vida de las amas de casa populares, se exprese en la política, como lo viven ellos, como lo vive el trabajador. Y el trabajador no vive de corrupción, vive de su trabajo, vive del esfuerzo. Entonces, claro que un político que hace actos de corrupción genera un rechazo del trabajador. Entonces, este es un dilema muy importante que la izquierda tiene que entender. Y mire, hay situaciones especiales, por ejemplo en Brasil, donde está haciendo una investigación impulsada por la propia presidenta Dilma de la corrupción en Petrobras, en donde han participado todos los partidos de la derecha, personajes políticos de la derecha, personajes políticos de la izquierda. Y Dilma ha hecho una cosa fantástica, que es exigir el castigo no solo para los burócratas, los administradores del Estado, sino para los empresarios que propiciaron la corrupción. Y ha metido a la cárcel en los últimos tiempos como a 15 grandes empresarios, es decir, dirigentes y dueños de las grandes corporaciones, incluso transnacionales. Ha hecho una cosa fantástica. ¿Y qué pasa? Que los medios acusan de la corrupción a la propia Dilma. No han podido... El manejo, por ejemplo, de su hijo. Es un manejo mediático, porque no han podido probarle nada.
Al contrario, no están destacando que por primera vez la corrupción se está viendo no solo como un problema de quien dirige los asuntos públicos, sino también quien tiene el dominio privado de las empresas. Y se está realmente poniendo en evidencia eso. ¿Qué se destaca en los medios? Se destaca los políticos de la izquierda que entraron en ese juego. No es que se gane mucho con decir son todos, no. Eso también debe ser una lección para la izquierda de que si entró con un proyecto ético político, tiene que sostenerse no solo si lucha por derechos, el primer derecho es el derecho a la transparencia, pero es un derecho social y la izquierda tendría que encabezar, ser quien promueve ese derecho a la transparencia, porque la izquierda nace y se presenta con una política del derecho a tener derechos por parte de la sociedad. Entonces, es una cuestión que la izquierda tiene que superar. Es uno de los nuevos retos que se estarán enfrentando, el poder ser transparentes también en todo esto y poder mejorar este discurso ético. Y quiero preguntarle, ¿cuáles son los riesgos de que la izquierda trascienda de los asuntos gubernamentales, por ejemplo, y tenga una injerencia en el ámbito empresarial? Se ha visto mucho en Latinoamérica. Sí, bueno, el riesgo principal es disponer de dinero y poder entrar justamente en esa idea de aprovecharse en lo particular para ese dinero. Aprovecharse para fines personales. De esos recursos de Estado, por ejemplo. De esos recursos de Estado, ¿no? Ese riesgo, la derecha siempre lo ha usado para eso, ¿no? Se saben miles de situaciones donde la derecha transfería para sus bienes personales, para sus familias, para sus negocios, recursos del Estado. Ahora la izquierda tiene que crear, no solo para cuidarse, no, sino para crear una nueva cultura política de transparencia, de que los recursos públicos son de la sociedad y se crean con el sacrificio, con el trabajo, con el sudor de los trabajadores. Esa tiene que ser una nueva cultura política, una identidad social de la izquierda. Si la izquierda no asume eso como propio, va a perder todo el avance, los logros que ha tenido en estos últimos 15 años. Yo siento que son 15 años de experimentación política de la izquierda, que la izquierda está experimentando, está viendo el error que significa que algunos de sus miembros caigan en situaciones de corrupción y más que tratar de ocultar, tiene que abrir el debate en la sociedad. ¿Qué tipo de fuerzas políticas queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y sobre todo, la izquierda tiene que abrir a la sociedad la posibilidad de iniciativas para que la sociedad controle el uso de los recursos públicos. Mayor transparencia dentro de los gobiernos es parte esencial. No solo la mayor transparencia, sino que la sociedad cree consejos para vigilar el uso de los recursos públicos. Que las organizaciones de trabajadores tengan presencia directa en el registro de las cuentas. Esto es muy importante. El proyecto de la izquierda es ético-político, pero se crea con la sociedad, no manteniendo, como la derecha, la distancia entre política y sociedad, políticos y sociedad. La izquierda nace para hacer de las masas populares, por primera vez, clases dirigentes. Y clase dirigente significa que los propios jóvenes, los propios trabajadores, las mujeres organizadas, participen dirigiendo a la sociedad y revisando el uso de los recursos públicos. La corrupción se da donde hay recursos públicos sin control social. Ahí se da la corrupción. Para acabar con eso, tiene que haber un control social claro, fuerte, que exija cumplimiento de cuentas. Eso es fundamental, porque ahí está el contenido ético de una nueva política con la sociedad, cuidando, fiscalizando el uso de los recursos públicos. Y esa parte me parece de lo más interesante, el poder empoderar a la población, el accionar de la fiscalización de los recursos. Y aquí me surge la duda, ¿cómo hace un gobierno en general para crear esta necesidad o para
transmitirle a la población la importancia de que ellos se unan como agentes de cambio para un mejor sistema? Bueno, lo hace primero con sus políticas, como esto que decíamos, la política de Dilma en Brasil ha sido muy buena. No son solo los funcionarios públicos que han caído en la corrupción, son también los empresarios que han provocado la corrupción. Entonces hay políticas importantes que combaten la corrupción. Lo segundo es que los gobiernos entiendan que la transparencia es un derecho de la sociedad y entonces llamen a la sociedad a participar. Primero, participar debatiendo. Es decir, el problema de la corrupción no puede ser solo un problema de los medios. Tiene que ser un problema de los sindicatos, que lo debatan en los sindicatos, de los partidos, que lo debatan en los partidos, de las escuelas. Se tiene que debatir en las escuelas la corrupción para que todo el mundo tenga claridad de qué es ese fenómeno, que no es solo personal. Es la posibilidad, repetía, de que haya recursos públicos al uso posible de un personaje político o de un burócrata que no tiene que rendir cuentas a nadie. Es ahí donde se abre el espacio de la corrupción. Y eso hay que debatir. ¿Está bien eso? Hay que debatir eso en las escuelas. ¿Para qué? Para que entonces se entienda la necesidad de que la sociedad cree organización capaz de fiscalizar el uso de esos recursos. Que el comité de los barrios pueda decir, yo exijo una reunión mensual con los alcaldes, con los presidentes municipales para ver cómo está usando los recursos, porque son recursos de la población. Entonces, organizando la participación para el debate y para fiscalizar los recursos públicos es como la izquierda muestra su carácter ético-político. Aquí me queda claro el punto de organización, por ejemplo, del punto de transparencia. Usted decía 15 años de la izquierda, donde la izquierda ha estado experimentando una forma de hacer política más inclusiva, más transparente, que es momento de sentarse y verificar los procesos y conocer los errores. A nivel de criterio, ¿cree que los gobiernos latinoamericanos están tomando, en realidad, la retroalimentación de esos errores que se pudieron estar cometiendo para cambiar el rumbo? Lo hacen con mucha dificultad y con mucha timidez. ¿Por qué? Porque los gobiernos se ven ante la realpolitik, es decir, se ven ante cuidarse de las instituciones bancarias que dan préstamos, cuidarse de la opinión de los gobiernos que apoyan a ciertos empresarios transnacionales que incluso fomentan la corrupción. Entonces, un problema de los gobiernos, de todos los gobiernos, es la realpolitik. Por eso crea timidez, dificultad, pero por otra parte está entender que ese problema o se soluciona ético-políticamente o simplemente esta gran experiencia histórica de gobiernos que quieren políticas sociales, que quieren que el Estado regule la vida económica en beneficio del conjunto de la sociedad, que el Estado vaya resolviendo el problema de la extrema desigualdad, no se va a avanzar. Y los gobiernos tienen que hacer algo ya. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que se ha estancado el ciclo de la izquierda. Ya no es como a principios del año 2000, donde la izquierda es un boom como resultado de las crisis políticas. No, se está estancando. Se están incluso debilitando los apoyos que la sociedad le da a la izquierda. Es el momento, antes de que eso se manifieste como un reverso real en las urnas, que la izquierda haga un debate nacional sobre cuáles son los elementos. Muchas veces esa política se queda solo en la gestión, en una gestión, en vez de crear una política de influencia cultural, de disputa cultural en los movimientos sociales, de incorporar. Los movimientos sociales son una riqueza de la vida política latinoamericana. Y después de que se asumen los gobiernos de izquierda, muchos gobiernos dicen, bueno, los movimientos sociales nos pusieron aquí y ya que se desmovilicen. Es un error, es un grave error, porque justamente esa energía popular que tienen los movimientos sociales se tiene que seguir manifestando con ese contenido ético-político.
Quiero hablar un poco del surgimiento de la izquierda en Latinoamérica y hablar específicamente por qué este surgimiento de fuerzas está tan ligado a caudillos o líderes carismáticos, que son muy emblemáticos de la izquierda. Sí, esa es una verdad. Son caudillos, sin embargo, populares. Es decir, Lula es un obrero, viene de ser un trabajador. Evo Morales viene de ser un indígena, dirigente sindical cocalero. Entonces es un tipo de carisma obtenido por capacidad política en espacios populares. Eso es muy importante. No porque son oligarcas que usan el poder, no. Su carisma es de otra naturaleza, es porque expresan la inquietud popular de una forma... un mensaje renovador cerca de los sectores con mensajes renovadores, exactamente. Ese es el sentido del carisma actual. Pero eso genera un peligro. El peligro que se crea que el cambio depende de la personalidad, de ese carisma. Y no, el cambio no depende del carisma, depende de la organización popular para transformar a la sociedad. Y algunos dirigentes se confunden. Y eso es lo que quiero que hablemos. Tenemos que hacer una pausa en estos momentos, pero al regresar quiero que hablemos de esas figuras emblemáticas y de esos nuevos liderazgos que necesitan surgir también en la izquierda latinoamericana. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Infórmate BX. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista. En esta tarde estamos analizando las izquierdas latinoamericanas con el investigador y sociólogo Lucio Oliver. Lucio, ya hablábamos un poco de esas figuras populares que surgen normalmente en los gobiernos de izquierda con estos mensajes renovadores que comprenden las necesidades del pueblo porque vienen de ahí. Pero eso también pareciera, usted lo decía, hacer complicado el surgimiento de nuevos líderes también en la izquierda. Sí, en realidad es algo fantástico en la vida política que, por ejemplo, un obrero, un militar de izquierda, un intelectual crítico, un indígena, estén en los más altos cargos de dirección. Es fantástico, ¿por qué? Porque ¿quiénes son las mayorías? Las mayorías son las que están vinculadas con esas personalidades. Pero eso lo que lleva es a que una transformación simbólica como esa, que encarna en esos dirigentes carismáticos, se vea con ojos tradicionales. ¿Cuáles son los ojos tradicionales? Ellos son los que deciden. Nosotros ya podemos desmovilizarnos, desorganizarnos porque tenemos, digamos, un líder. Ese es un gravísimo error y afecta profundamente la política. Entonces la solución no está en los líderes, la solución está en la organización popular, en que los trabajadores no dejen de organizarse en el barrio, no dejen de organizarse, no dejen de abrir espacios para que los jóvenes tengan sus propias organizaciones, sus iniciativas, su desarrollo político, que las mujeres lo mismo, que los trabajadores del campo cuestionen el abandono del campo, contribuyan con su conocimiento a pensar soluciones para el campo. Entonces, toda esta diversidad popular tiene que ser una diversidad popular organizada cuyo avance no dependa de los líderes. Qué bueno que hay este tipo de líderes que abrieron el espacio, pero debe entenderse como algo transitorio, porque el problema de fondo es que la gran mayoría que ha estado no solo explotada, precarizada, oprimida, cambie su situación en la sociedad. Eso es el contenido profundo de la izquierda, que el pueblo participe transformándose y transformando a la sociedad, transformando sus valores. Yo siempre he dicho, un valor tradicional de la derecha ha sido el trabajo es un problema. Los trabajadores son un problema porque nos exigen salarios, nos exigen asistencia social, nos exigen salud, nos exigen formación, nos exigen jubilación, son un problema.
esa visión tradicional tiene que combatirse con la idea, los trabajadores no son el problema, son la solución. ¿Cómo son la solución? Porque ellos son los que pueden dinamizar la economía con el consumo, con su capacidad creativa. Si se forman como intelectuales simbólicos, analistas simbólicos, la industria va a ser diferente, va a contar con una capacidad de la propia sociedad para superarse. Entonces, ¿pero qué significa pensar que los trabajadores son la solución para la salud? Que la salud tiene que ser preventiva, que no va a ser una mercancía, que no va a ser para los que tienen dinero, sino que tiene que haber un plan de salud nacional que prevenga la enfermedad, que cree las condiciones para una sociedad sana. Alimentación adecuada, vivienda adecuada, servicios, higiene popular. Eso es que el trabajador presente los aspectos de su vida diaria para la política y exija que la política sea esa, que una política de salud sea la que expresa su mejoramiento mayoritario de vida. Lo mismo para la educación. No se quiere una educación solo para aquellos que tienen dinero. La educación no es un bien, no es una mercancía, no es un bien privado, es un bien público. Es para que en la sociedad crezca el pensamiento crítico. Esto es muy importante. Una educación popular es una educación que permite que florezca el pensamiento crítico vinculado con la experiencia popular, porque el verdadero pensamiento es el que tiene raíces en los sentimientos y en las experiencias de la gente. Nos queda claro la necesidad de la organización, la necesidad de ser parte activa de la sociedad y también de la educación y de iniciar desde los procesos educativos con hablar de corrupción, como se lo decía, hablar de organización y hacer un modelo distinto. Quiero tocar con usted, sociólogo, un tema muy importante y es que parte de los proyectos emblemáticos de la izquierda son los programas sociales o de apoyo a aquellos menos favorecidos. Pero ¿qué hago para tener un gobierno con finanzas saludables? Porque a mayor proyecto, mayor inversión se requiere, pero que también pueda seguir brindándole a la población estos programas de beneficio. Sí, el concepto de finanzas saludables también está en disputa, ¿no? Porque lo vemos en Grecia, finanzas saludables para la troika, para los bancos que dirigen la Unión Europea, significa que se pague una deuda que se contrató por banqueros privados por la población. Eso para ellos es finanzas saludables, pero no para la población. Entonces, finanzas saludables son el uso adecuado de los pocos recursos que se tienen para proyectos sociales que incluyan no solo el recurso monetario como el elemento que va a resolver los problemas. Muchos problemas se resuelven por otra manera de enfrentarlos. Se resuelven, por ejemplo, esto que decíamos, la salud. La salud requiere una cantidad de dinero para hospitales, para medicinas. Espérate, el primer elemento de la salud es organizar la higiene popular. Que las poblaciones revisen sus condiciones de vida, qué están comiendo, cómo se están alimentando, si hacen ejercicio o no. Eso no depende del dinero. Entonces, parar de pensar que todo depende de recursos para pensar que los recursos es relación social. Empezar a entender que el dinero es una relación social y que la fuerza popular tiene que meterse en esa solución de los problemas, viendo al dinero como expresión de su desarrollo social. Eso llevará a finanzas saludables. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las soluciones no están en la disputa por recursos, están en la disputa por organizar a la sociedad y en la disputa por tener otras comprensiones de los fenómenos. Ahí están las finanzas saludables. Nos queda claro la importancia de tener sociedades organizadas, activas, como ya lo mencionábamos, y también el rumbo que la izquierda latinoamericana debe de tomar frente a los gobiernos. Le agradezco su participación con nosotros, un encanto, sociólogos, ha sido un placer. Estoy muy agradecido, un saludo a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias. Por ahora nosotros debemos realizar una pausa en este espacio de información. Al volver, más noticias.